Muy buenas a todos, soy el profesor Rolando y en esta ocasión vamos a ver el curso de física con este tema que viene a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido con sus iniciales que vendría a ser MRV. Aclarar que este tema es nivel básico para alumnos normalmente que están comenzando el primer y segundo de secundaria o para personas o cualquier otro alumno que quiera conocer pues no desde cero, ¿no? Desde lo que es muy básico, este tema que viene a ser MRV. Los tres dividiendo en dos partes, esta va a ser la primera parte, ya en otro video vendremos MRV, la segunda parte. Entonces, vamos a ver primero la parte teórica, luego resolveremos uno que otro ejercicio y así complementarás mejor tu aprendizaje. Entonces, vamos a la parte teórica. Ahí tenemos, ¿verdad? El título, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a dar un pequeñito concepto. Dice, ¿no? Es aquel movimiento donde el móvil describe una recta y se cumple que en intervalos de tiempos iguales los cambios de velocidad son iguales y las distancias recorridas son diferentes. Entonces vamos a este pequeño concepto, vamos a plasmarlo en un gráfico para que se comprenda mejor eso, ¿no? De quiénes son iguales y quiénes son diferentes normalmente. Entonces, miren, ahí tenemos un gráfico. Vamos a suponer que es el mar, mejor dicho, es el mar, son las olas. Y del mar va a surgir pues este Nemo, ¿no? Y vamos a trabajar con Nemo. Entonces, mira, su propio título también lo dice, ¿no? Movimiento rectilíneo, o sea, el movimiento va a ir en línea recta, uniformemente y variado, o sea, significa que la velocidad va a ir cambiando o variando, pero de modo constante, a eso se refiere uniformemente, ¿sí? De modo constante va a ir cambiando la velocidad. Entonces, a ver, comencemos con este pequeño Nemo, como tenemos como ejemplo. Le vamos a dar una velocidad de 1 metro por segundo. Estamos dando un valor referencial. Ahora vamos a hacer de que Nemo avance un poco, miren, y vamos a decir que en ese transcurso pasó un segundo. Pero también podemos ver con claridad que se desplaza una cierta distancia, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que, digamos, es 5 metros. Entonces, al desplazarse un poquito Nemo, ¿sí? Debido a que acá hay algo que no podemos ver, ¿verdad? Que es la aceleración. Entonces va a hacer de que adquiera una velocidad de 8 metros por segundo. O sea, de que cada vez Nemo se va moviendo con más y más rapidez, con mayor velocidad se va moviendo. Entonces, pasará un siguiente tramo, miren, de que Nemo se va a volver a mover. Seguirá pasando un segundo, ¿sí? Seguirá siendo un segundo en cada tramo. Pero debido a que su velocidad va aumentando, entonces la distancia cada vez se va haciendo mayor. Entonces acá Nemo habrá avanzado 10 metros, ¿sí? 10 metros y su velocidad cada vez va incrementando, miren, va incrementando al llegar a ser 15 metros por segundo. Entonces alguien dirá, ¿por qué cambia su velocidad? ¿Por qué aumenta cada vez? Porque hay un factor, ¿no? Una magnitud que no la podemos ver, que es la aceleración. ¿Y qué es lo que consigue la aceleración? Hace de que un objeto cada vez se mueva con más y más rapidez o todo lo contrario, cada vez con menor velocidad y a tal punto que se vaya a detener. Entonces, a ver, seguimos con el caso de Nemo. Hacemos que avance un poco más. Sí, ahí tenemos, listo. Sigue pasando un segundo. Yo sé que parece ser un tramo mayor, ¿no? Pero sigue siendo un segundo. Tendrá una distancia en esta ocasión ya de 20 metros. Y al final veremos una velocidad de 22 metros por segundo, que cada vez iba aumentando. Ahora, una vez que tenemos el gráfico completo, vayamos a ver este concepto, ¿no? Dice, es aquel movimiento donde el móvil describe una recta. Es lo que ha hecho Nemo, ¿verdad? Nemo ha descrito, bueno, ha recorrido una recta y se cumple que en intervalos de tiempos iguales, a eso se refiere, ¿no? Intervalos de tiempos iguales se refiere a un segundo, un segundo, un segundo. O podía ser cada 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, o cada 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, ¿no? En este caso yo he querido dar el tiempo más pequeño posible, ¿no? Que sería un segundo, ¿listo? O sea, de que sí o sí tienen que ser iguales. Dice, los cambios de velocidad son iguales. Y ahí alguien estará pensando,
Eso no es correcto, porque mira, acá empezaba con 1, luego pasó a 8, 15 y al final termina con 22. Pero no estás entendiendo bien. Dice los cambios de velocidad. ¿A qué se refiere con cambios de velocidad? A ver, mira, te hago este ejemplo. Al final termina con 22, ¿verdad? Termina con 22, pero un tramo antes su velocidad era 15. Entonces el cambio de velocidad, ¿qué viene a ser? La diferencia, la resta de esas dos velocidades. Ahora vamos a restar mentalmente, ¿sí? 22 menos 15 nos da un total de 7. Ese 7 viene a ser el cambio de velocidad. Entonces ese 7 debería ser constante para todos. Ahora vamos a ver el siguiente tramo, que es de 15 a 8, ¿verdad? Restamos 15 menos 8, nos da 7 también, ¿verdad? 7. Entonces, este, también mantiene 7 el cambio de velocidad. Ahora el último tramo, mira, 8 menos 1, también da 7, ¿verdad? A eso se refiere con los cambios de velocidad, a que de un punto hacia otro punto, la diferencia o la resta o el cambio, como dice, ¿no? Es el mismo valor, entonces, que era 7, acá también era 7 y acá también era 7, ¿sí? Entonces, sí está cumpliendo la teoría, ¿verdad? Los cambios de velocidad son iguales. Y al final nos dice, ¿no? Y las distancias recorridas son diferentes. Eso creo que está con claridad, ¿verdad? Al principio obviamente es 5 metros, luego incrementa su velocidad y recorre 10 metros, y luego cada vez se hace más rápido, entonces en un segundo nada más recorrerá 20 metros. ¿Ya están? Esto solamente es un pequeño ejemplo, ¿no? Es una pequeña expresión o, un gráfico, ¿no? De este texto o de lo que vendría a ser MRU, ¿no? Porque tal vez alguien dirá, a pesar de lo que he explicado, sigo sin entender, ¿verdad? Entonces, vayamos a ver a la parte de las formulitas, ciertos conceptos, para que puedas entender tal vez con mayor claridad. Esto solo es un concepto previo, ¿sí? Si no has comprendido muy bien, no hay mucho problema, ¿no? Porque eso de cambios de velocidades, por ejemplo, no vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Eso solamente es un concepto acá, ¿no? ¿Listo? Y tampoco vamos a estudiar así tantos tramos, solamente vamos a estudiar el tramo inicial, por ejemplo, donde partió Nemo, hacia el tramo final, ¿no? Donde termina Nemo, ¿verdad? Y ya no vamos a estudiar estos pequeños tramos de distancia, sino una distancia total, desde donde empezó hasta donde terminó, y un tiempo también total, ¿sí? Entonces, acá solamente estamos explicando la teoría parte por parte, ¿ya? Si nos comprendí muy bien, no te preocupes, ¿ah? Te aseguro que más adelante sí o sí lo vas a entender. Entonces pasamos a la siguiente. Acá tenemos la ecuación de la aceleración para el MRV, ¿sí? Entonces, mire, en MRV hay que entender algo. Primero, a ver, vamos a graficar, mira. Vamos a hacer aparecer un gatito ahí. Y ese gatito obviamente se va a mover, ¿listo? Vamos a hacer de que el gatito se mueva, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos estudiar a ese recorrido, traslado, ¿no? Que se ha hecho, que realiza el gatito, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, desde donde empezó hasta donde terminó, hay una distancia de separación, ¿verdad? Entonces le ponemos una distancia de, eso creo que todos podemos entender, ¿verdad? Un objeto de donde empieza a donde termina, hay una distancia de separación. Estamos claros. Luego también transcurre un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces hay un determinado tiempo de donde empezó hasta donde terminó. También estamos claros, creo que la gran mayoría. Y al cuando empieza, esto hay que aclarar más bien, que empieza con una velocidad inicial. Hay dos formas de expresar una velocidad inicial. Así como yo lo pongo, v sub 0, o también otros lo llaman v sub i, acá una i de inicial. En la gran mayoría de textos te vas a encontrar con sub 0, por eso lo expreso de esta manera. Ya sé que para muchos quedarán pues la i, ¿no? Para decir velocidad inicial, abrevia, ¿no? Por su velocidad inicial, está abreviando las letras iniciales, ¿verdad? Entonces, pero te aseguro, intenta acostumbrarte a esto por lo que la gran mayoría de textos, ya un poquito avanzados, porque más adelante vas a ver tal vez MRV intermedio, MRV avanzado, ¿no? Cuando estés terminando tu secundaria o estés preparándote para la universidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de textos va a tener este V sub 0. Estamos acostumbrándonos a ello. Y acá, ¿qué va a significar V sub f? Va a significar velocidad final. O sea, es la velocidad con la que llega al punto final, pues, ¿no? Al punto donde quiso llegar en un principio, ¿no? El objeto. O en este caso sería el gatito.
Ahora, falta un elemento. Debido a que esta velocidad en un principio poco a poco va aumentando o poco a poco va disminuyendo. Porque ya no es como el caso de MRU, que la velocidad es constante. Acá no, la velocidad va a ir aumentando o disminuyendo, siempre sí o sí. Entonces, debido a este quinto elemento o quinta magnitud que lo vamos a llamar, que va a ser la aceleración. Esta aceleración es constante. Esta aceleración no cambia. Desde que empieza hasta que termina, la aceleración va a ser siempre el mismo valor. Por ejemplo, si la aceleración es 5, en todo el trayecto va a ser siempre 5. Pero debido a que aparece esta aceleración, hace que cambie la velocidad. Entonces la velocidad cada vez va aumentando o va disminuyendo, como te decía. ¿Listo? Entonces lo que quiero que te memorices son estos 5 elementos. Que hay una distancia de separación, transcurre un tiempo, existe una velocidad inicial donde parte el objeto, hay otra velocidad final a donde quiere llegar el objeto y todo esto se produce debido a que hay una aceleración. ¿Ya está? Entonces esos 5 elementos o 5 magnitudes, memorízatelas por favor muy bien. Ahora, esas 5 magnitudes se van a resumir en esta pequeña formulita. ¿Listo? Entonces acá tenemos una formulita de la cual vamos a llamarla velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Y alguien ya estará, pues, yo nunca he visto este más menos, estará un poquito pensativo, preocupado por ahí. No te preocupes, ahorita te voy a explicar cuándo utilizamos el más o cuándo utilizamos el menos o qué significa cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a dar esto. Entonces, mira, a ver, v sub 0, aclarate que es velocidad inicial. Ahí está, velocidad inicial. Y estos que están entre paréntesis son sus unidades. En la física las unidades son súper importantes. Su unidad va a ser metros por segundo, ¿sí? Metros por segundo. ¿Está? Ahí tenemos velocidad inicial. También hay sinónimos, ¿no? Por ejemplo, para el nivel básico que estoy explicando, la velocidad es sinónimo de rapidez. Así es que si tú encuentras en tus ejercicios rapidez inicial, es lo mismo que la velocidad inicial por el momento, ¿sí? Ya cuando es en un universitario o nivel preuniversitario, te das cuenta que rapidez con velocidad son conceptos muy diferentes, ¿ya? Pero si estás en un colegio o estás empezando la física, velocidad o rapidez son lo mismo, ¿sí? Entonces acá mira, velocidad final es el siguiente. Y también, por ser una velocidad, también obviamente se va a medir en metros por segundo, es su unidad, ¿sí? Grábate bien su unidad, metros por segundo. Luego tenemos la t, que es tiempo, que su unidad va a ser segundos. Sé que hay minutos, horas, sé que hay unidades de tiempo más grande, pero la unidad que nos manda el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema estándar, nos pide que trabajemos en segundos. La a es la aceleración, ahí tenemos, su unidad va a ser metros por segundo al cuadrado. No te olvides este cuadradito, es muy importante ese cuadradito, ¿listo? Entonces, estas son las 5 magnitudes que vamos a ver normalmente en esta primera parte de MRV, ¿ya? Entonces, cada uno sí o sí tiene que estar con estas unidades. Profesor, ¿y qué pasa si encuentro en otras unidades, verdad? Acá se me ha olvidado la distancia, ¿sí? Pero esta distancia yo creo que todos entendemos que acá faltaba, ¿no? De distancia. ¿En qué se mide toda distancia? En metros, ¿verdad? En metros, ¿sí? Es como cualquier longitud se mide en metros, ¿listo? Entonces, si te dan en otras unidades, lo que tú tienes que hacer es transformar a estas unidades, ¿listo? Transformar a otras unidades. ¿Y cómo voy a saber cómo transformar? Para eso hay otros videos donde voy a estar haciendo, ¿no? De matemática normalmente, cómo transformar de una unidad a otra, ¿verdad? Por ejemplo, de la velocidad ya te he dado, lo que se vendría a ser MRU, nivel básico 1, ahí está, ¿no? Cómo transforma una velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Entonces tienes que ver poco a poco como secuencia todos los videos para que puedas entender cuándo y cómo debo transformar. Lo mismo que el tiempo, que también lo he dado en otros videos, simplemente acá para ya no ser demasiado extenso, no lo estoy mencionando, ¿ya? Entonces, mire, ahora veamos a qué sirvía este más menos, ¿sí? Este más menos. Entonces dice, más voy a utilizar el signo más, mira, voy a utilizar el más cuando la velocidad aumenta. Y voy a utilizar el signo menos cuando la velocidad disminuye. Entonces, por el momento yo te sugiero que te memorices de esta manera. Ya más adelante, el más vas a abreviarlo simplemente cuando el objeto acelere.
Porque decir que la velocidad aumenta es lo mismo que el objeto acelere. Y decir que la velocidad disminuye es lo mismo que decir que el objeto desacelere. A ver, ¿qué significa desacelerar? Que el objeto está poco a poco queriéndose detener, está frenando. ¿Y qué significa aumentar velocidad? ¿Qué significa acelerar? Que cada vez está adquiriendo mayor velocidad. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta que la velocidad inicial es menor con relación a la velocidad final, entonces está aumentando su velocidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en los datos te das cuenta que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final? ¿Eso qué significa? Que está desacelerando, o sea que poco a poco está deteniéndose, ¿no? Que poco a poco está frenando. ¿Listo? Entonces, esto vendría a ser la parte teórica. Por el momento solo te voy a presentar esta única formulita, porque en perdón, en MRV hay pues cuatro formulitas. En nivel básico por lo menos hay cuatro formulitas. Entonces, las otras tres formulitas las vamos a ver en el capítulo 2 así llamémoslo, ¿no? Y ya más adelante, cuando veas los videos de MRV nivel intermedio, verás pues que hay más formulitas, ¿no? Que en realidad son más. Y cada vez que más nivel, más formulitas va aumentando, ¿no? Poco a poco. Entonces vamos una vez a los ejercicios antes que se nos haga muy extenso. Ah, mira, ahí tenemos el primer ejercicio. Dice, si un móvil parte del reposo con MRV y después de 5 segundos su rapidez es de 35 metros por segundo, calcula el módulo de su aceleración. Yo normalmente recomiendo tres cosas. ¿Sí? Si estás comenzando la física desde cero y quieres entender y te motiva, no sé, la física, quieres aprender realmente, te digo tres cosas. Paso número uno, grafica. Por más simple que sea el ejercicio, grafica. Paso número dos, pon datos. Muchos creen que ya en la gráfica se encuentran los datos, pero no, pon datos. Y paso número tres, resuelve en la fórmula, ¿sí? Las fórmulas que contenga, ¿ya? Si realizas esos tres pasos, te aseguro que te vas a equivocar menos. Con eso no estoy diciendo que sí o sí el problema te va a salir. No, que solamente va a haber la probabilidad de que te equivoques va a ser menor. Pero que si de frente lo resuelves, la probabilidad de que te equivoques va a ser de cierto modo mayor. Una vez que te es un experto ya más o menos del nivel básico, ya puedes dejar de graficar o puedes dejar de colocar datos o no sé, dependiendo, ¿no? Entonces, mira, te muestro de esta manera. ¿A qué me refiero con gráfico? Mira, dice, un móvil parte del reposo. Otra cosita que también no te he explicado en la teoría es esto. ¿Qué significa la palabra reposo? La palabra reposo en la física, ¿no? Significa que un objeto está quieto, o sea, no se mueve, ¿sí? Está estático, también lo decimos nosotros. Entonces, ¿cómo lo voy a entender? Acá hay un dato oculto, ¿sí? Esto tienes que entender, hay un dato que se oculta, así como 5 segundos es un dato, 35 metros por segundo es otro dato, o que la aceleración lo que te pide calcular es otro dato, ¿verdad? En esta palabrita reposo hay un dato oculto. Entonces, ¿qué significa? Que el móvil se va a mover desde que está quieto. Si un objeto está quieto, ¿cuánto es su velocidad inicial? Yo te preguntaré. Un objeto que está en reposo, su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Cero. Entonces, eso tienes que entender. Cada vez que te diga un objeto parte del reposo, te está dando un dato oculto que no se ve. Te quiere engañar, te quiere sorprender, pero tú no te vas a dejar, ¿verdad? Entonces, cada vez que encuentres esta palabrita, significa que la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero. Grábate. Un móvil que parte el reposo, significa que de frente tú te dices a tu mente viene velocidad inicial cero. Ya bueno, no vamos a repetir mucho ya. Entonces vamos a comenzar. Entonces, por ejemplo, a ver, allá va a aparecer el Pac-Man. Mira, un Pac-Man va a ser, ¿no? Entonces ahí está quieto, ¿verdad? Mira, ¿lo ves el Pac-Man? Está quietecito. Entonces, ¿qué significa cuando está quietecito? Que su velocidad inicial es cero. Entonces, vamos a hacer aparecer velocidad inicial 0 metros por segundo. ¿Ya está? Entonces, luego, ¿qué más dice? Dice, y después de 5 segundos, ¿qué viene a ser eso? Tiempo, ¿verdad? Entonces, mira, ahí está. Pones 5 segundos. Su rapidez es de 35 metros por segundo. Yo te había dicho que la palabrita rapidez es sinónimo de velocidad. Entonces están diciendo, ¿no? Que su velocidad va a ser de 35. Si ya tienes velocidad inicial, obviamente esta otra velocidad, ¿qué será? La velocidad final, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad final. Algunos leen de frente, ¿no? Mira, ignoran la palabrita reposo y se van de frente a que los 35 es la velocidad inicial. No, 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 no. Grábate esta palabrita. Reposo es velocidad inicial
Y la otra velocidad que te dan, obviamente se va a sobreentender que es la velocidad final. Entonces vamos a hacer que el Pac-Man se mueva, ¿ya? Vamos a hacer que el Pac-Man avance. A ver, Pac-Man avanza. Mira, ahí se va a mover en zigzag. Listo, llegó a ese punto final. Entonces en esta posición, en este punto final, su velocidad final de cuánto será? De 35, tal como lo indica. Ahí le ponemos, listo, 35. Ahora, ¿qué me dice? Calcula el módulo de la aceleración. Pero profesor, solo nos ha dicho aceleración, no módulo. Esos pequeños conceptos, ignóralos, ¿sí? Ignóralos por momentos. No te enfoques tanto en que aceleración será diferente a módulo de aceleración. Ignora, solo enfócate de que si te dice la palabra aceleración, es lo que en un principio te he dicho una teoría, que solo sería aceleración. Entonces le ponemos interrogación porque es lo que queremos calcular. Ya está. Es tu gráfica. Mira, tú lo has diseñado, tú lo has graficado, ¿verdad? Así tienes gráfica. Bueno, listo. Ahora, siguiente paso vienen a ser los datos. ¿De dónde saco los datos? De tu gráfico. ¿Sí? De tu gráfica. Normalmente tienes que los datos. Entonces pones velocidad inicial. Ahí está, mira, velocidad inicial 0 metros por segundo. Solamente lo vas ordenando, ¿verdad? Ahora luego pones velocidad final 35 metros por segundo. Mira, de acá sacas. Luego pondrás tiempo 5 segundos. Ahí está, tiempo 5 segundos. Y normalmente sugiero que al final pongamos lo que queremos hallar. Siempre normalmente intenta poner al final lo que quieres calcular. Entonces aceleración, interrogación. Ahora nos vamos a nuestra única formulita que había en esta parte. ¿Listo? Entonces, nuestra única formulita, ¿cuál será? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Y reemplazamos los datos que tenemos. ¿Listo? Reemplazamos. Pero antes, vamos a ver, ¿utilizaremos más o utilizaremos menos en el signo? Recuerda, mira, la velocidad inicial es 0. La velocidad final es 35. ¿Qué está pasando con la velocidad? ¿Quiere aumentar o quiere disminuir? Ponte a pensar de esa manera. Entonces, de 0 a 35, creo que todos entendemos que quiere aumentar. Entonces, si quiere aumentar la velocidad, será un movimiento acelerado. Y si es un movimiento acelerado, la velocidad, simplemente, no, el signo que tenemos que elegir será positivo. ¿Sí? Será positivo. Entonces, una vez que ya sabemos el signo, reemplazamos. Velocidad pongo 35, porque aquí se encontraba 35. Velocidad inicial pondré 0, porque cago en los datos, simplemente mira. Por eso sirven los datos, ¿no? Para copiarse directamente, 0. Ahora ya hemos elegido el signo más. La aceleración es lo que quiero calcular. Baja hasta como letra A, ¿sí? Algunos lo cambian como X. No, yo recomiendo que normalmente mantengas la misma letra, ¿ya? Y el tiempo pones 5. Como siempre, normalmente suelo decir en los videos de nivel básico que no me coloques las unidades en la resolución. Las unidades solamente son para los datos y para la respuesta final, pero más no para la resolución. Siempre te vas a equivocar. Ahora resolvemos. 5 por A, 5A. 5A más 0 sigue siendo 5A, ¿verdad? Ahí está, mira, 5A ponemos. Ahora este 5 que está multiplicando a la variable A, ¿cómo pasa al otro extremo? Pasa por su opuesto, que es la división, ¿verdad? Entonces quedaría 35 entre 5. ¿Y cuánto será 35 entre 5? Creo que la gran mayoría de alumnos sabemos que será un total de 7. Y ahora sí hacemos aparecer la unidad. ¿Qué es este 7? Es la aceleración. Entonces la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Y esa sería mi respuesta, mi resolución a este primer problemita, que es normalmente muy básico. ¿Listo? Entonces a eso me refería, ¿no? Gráfico, datos y resolución. ¿Listo? Entonces conforme vas aprendiendo, ya pues descartarás los gráficos. Y conforme más aprendes, ya descartas los datos. Y cuando ya estés en un nivel intermedio o un nivel avanzado, ya solamente harás resolución. Bueno, ¿listo? Pasemos al siguiente problemita. Si un auto que se mueve con MRV va disminuyendo su rapidez con una aceleración de módulo 5 metros por segundo eh, y se detiene en 2 segundos, ¿cuál es su rapidez inicial del auto? Ya mira, acá vamos a interpretar. Mira. Primero grafica, a ver, vamos a graficar, ¿listo? Dice, si un auto que se mueve, vamos a hacer aparecer un auto, y está un auto, mira, con MRV, va disminuyendo su rapidez, o sea, rapidez sinónimo de velocidad, va disminuyendo su velocidad con una aceleración de módulo 5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Es la aceleración, grábate, es la aceleración, aceleración, aceleración. Entonces dice que su velocidad va disminuyendo su velocidad, dice.
y se detiene. Esta palabrita es clave, se detiene en 2 segundos. O sea, acá hay tiempo, que también hay tiempo, ¿verdad? Ahora dice, ¿cuál es la rapidez inicial? O sea, ¿cuál es la velocidad inicial del auto? ¿Con qué velocidad partió el auto? Eso hay que ponernos a pensar. Pero antes de ponernos a pensar en la respuesta, en los datos que tenemos, esta palabrita es importante, se detiene. Cuando tú estás corriendo y te detienes, detenerte, ¿qué significa? Quedarte quieto. Yo te pregunto, en ese momento que te quedas quieto, ¿cuánto es tu velocidad? O ves un auto que está moviéndose y de casualidad observa el semáforo a cierta distancia y se detiene. ¿Cuánto es la velocidad del auto? O pateas una pelota y poco a poco la pelota cada vez con menos velocidad y se detiene. Entonces, cualquier ejemplo que tú quieras poner es que la velocidad final, cuando un objeto se detiene, va a ser cero. Eso tienes que entender. Grábate eso. Así como en el ejercicio anterior había un dato oculto que te decía que cuando un objeto parte del reposo, la velocidad inicial es cero, al igual que acá, ¿no? Que la velocidad se detiene significa que la velocidad final va a ser cero, ¿sí? Entonces hay dos formas de darte datos ocultos. Si te dice que parte del reposo, velocidad inicial cero. Si te dice que un objeto se detiene, velocidad final va a ser cero. Entonces, entendiendo eso, solamente yo te diría esos dos pequeños conceptos que te podría confundir en nivel básico, ¿sí? Por el momento está ahí, ¿ya? Entonces, mira, vamos a hacer que este carrito se mueva. A ver, vamos a darle que se mueve debido a una aceleración, ¿verdad? Ahí nos decía, ¿no? La aceleración 5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Con esa aceleración se va a mover, ya está. Hacemos aparecer datos. Luego que hay un tiempo, ¿cuánto es tiempo? Copiamos, ¿verdad? Dice 2 segundos, 2 segundos. Le ponemos 2 segundos, ya está, le ponemos 2 segundos. Y el carrito se va a mover, pues, ¿no? Y boom, se detiene porque dice stop, ¿verdad? Stop, 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 se detiene. Y ahí se detiene. Y una vez que en este punto se detiene, ¿qué hacemos? Que decimos que la velocidad final, ¿cuánto será? Cero. No me daban ese dato, pero con que me digan la palabra se detiene, significa que la velocidad final va a ser cero. Y ahora, ¿qué te pide calcular? Te dice, ¿cuánto será la velocidad inicial? Esta velocidad inicial le ponemos interrogación, ¿verdad? Porque no sabemos. ¿Listo? Entonces, ahora, una vez que ya hemos graficado todos los datos, ¿no? Todos los enunciados y todos los conceptos hemos graficado, pasamos a los datos. Los datos solamente es copiar, ¿no? Decimos velocidad final, 0 metros por segundo, ya está. Aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado, eso lo estamos copiando. Tiempo, 2 segundos, ahí está 2 segundos. Y velocidad inicial, interrogación, porque es lo que queremos calcular. Como siempre te decía, ¿no? Lo que quieres calcular siempre déjalo al final. Y estos dos datos al inicio, ¿ya? Entonces, por el momento tenemos una única formulita. Entonces, hacemos aparecer nuestra única formulita, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ahora, el signo. Mira, no sé cuánto será su velocidad inicial, pero solo sé que, bueno, es un valor, ¿no? Es un valor mayor que cero, ¿verdad? Porque está moviéndose. Cualquier objeto que se mueve es porque tiene velocidad inicial. No sé, que tiene una velocidad, pues, ¿no? Una velocidad. Por el momento no estamos trabajando con velocidades negativas, ¿no? Por el momento eso tienes que entender. Entonces, mira, que hay una velocidad y poco a poco va disminuyendo hasta que llega a ser cero. Entonces, cuando disminuía, ¿qué pasaba? Signo negativo, ¿verdad? Cuando la velocidad disminuye, signo negativo. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no te olvides de acá negativo. ¿Por qué? Porque el concepto me dice que poco a poco va a disminuir su velocidad. Entonces, entendiendo que va a ser negativo, reemplazamos datos. Velocidad final, cero. Ahí está, cero, copio. Velocidad inicial es lo que quiero calcular. Dejo tal como está. Velocidad inicial. Ya hemos elegido el signo menos. Aceleración pongo 5, porque acá me da como dato 5. Y el tiempo pongo 2, porque me dan como 2. Ahora multiplico. 2 por 5 me da un total de ¿cuánto? De 10, ¿verdad? Y 10. Solo he hecho es, mira, he bajado el 0, he bajado la velocidad, he bajado el menos y 2 por 5, 10. Ahora este menos 10 que está restando, ¿cómo pasa al otro extremo? Sumando, ¿verdad? Estaría sumando. Entonces, al final me quedaría que la velocidad inicial simplemente va a ser 10 metros por segundo, ¿sí? Y esa sería mi respuesta a este problemita número 2. O sea que el móvil parte con una velocidad inicial de 10, ¿ya? Entonces, antes que se nos haga muy extenso el video, pasemos a un tercer problemita.
Me dice, calcula el valor de V si el móvil se mueve con MRV. Obviamente acá te da un gráfico. Recuerda que en los anteriores problemitas no te daba gráfico, tú tenías que graficar. Acá, este es el enunciado, este es el enunciado, ¿sí? Este es el enunciado. Entonces te da un gráfico. Para si te da un gráfico, tal vez ya no haya necesidad de graficar, ¿no crees? ¿Sí? Entonces, ya si te da un gráfico, tal vez ya no haya necesidad de graficar. Eso también tienes que entender. O si no, poco a poco, si algún dato que te da acá, en el mismo gráfico lo vas agregando, pues, ¿no? También. Entonces, como no te da ningún dato, significa que el gráfico lo es todo, ¿ya? Entonces, mira, acá parte el móvil. Esta es la velocidad inicial, ¿ah? O sea, parte con una velocidad inicial v. Luego de 3 segundos, debido a una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado, este es tiempo, de acá este 3 segundos es tiempo, por la unidad de segundos es tiempo, este es aceleración, no te olvides, aceleración, y al final va a llegar con una velocidad final de 5v. Ya, este ya es un problemita, piensa, mira, piensa. La velocidad inicial es v, la velocidad final es 5v, ¿sí? Entonces v es una incógnita, ¿verdad? Y es justo lo que te pide calcular, hallar v, ¿verdad? Hallar v. Entonces vamos a agregar en datos, mira, mira. Yo pongo datos, digo. Velocidad inicial, ¿cuánto será? V, así de simple nada más, porque es lo que me da, mira, v, ¿está? Velocidad final, 5 veces v, ¿sí? Es la misma v, obviamente, es la misma v, pero 5 veces v, ¿sí? Tiempo, 3 segundos, ¿está? 3 segundos, ahí está, mira. Y aceleración 8 metros por segundo al cuadrado. Y tú te preguntas, profesor, ¿y a quién le pongo interrogación? Ya, mira, acá tienes que entender, este problemita es, mira, no vas a poner acá sin ninguna interrogación, o en todo caso tendrías que poner a esta velocidad inicial interrogación, pero acá también te faltaría la V, ¿verdad? Es un problemita que comparten uno de los datos, ¿no? O una, mejor dicho, una de las variables, ¿no? Una de las incógnitas comparten, que es V y V. Pocos problemitas van a pasar eso, ¿no? Que comparten normalmente, ¿no? Entonces, acá no le pones interrogación a nada. Su propósito siempre va a ser hallar esa letra que te hace falta, ¿no? Que es V y V, porque si tendrías V, tendrías todos los datos, ¿verdad? ¿Sí? Si consigues V, tienes todos los datos. Y de paso también te pide V, ¿verdad? Porque quién sabe, por ahí también te podría pedir la distancia, ¿no? Porque recuerda que hay una distancia de separación también, ¿no? Quién sabe, ¿sí? Entonces reemplazamos en nuestra única formulita, ¿ya? Nuestra única formulita que vendría a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, ¿ya? Ahora, en velocidad final, ¿qué pondré, profesor? Lo que te han dado, pues, ¿no? 5 veces v, ¿sí? 5 veces v, pues, ¿está? En velocidad inicial, ¿qué pondré? V, v. Ahora, profesor, ¿qué signo? Más o menos. Acá ya me he adelantado, ¿no? No lo interpreta, perdón. Entonces, mira, si parte con v y llega con 5 veces v, ¿qué está pasando con la velocidad? A ver, ponte a pensar, ¿qué está pasando? Está aumentando, ¿verdad? De v a 5 veces v, yo creo que 5 veces v es mayor a v, ¿no? Creo que todos entendemos eso. Y si está aumentando la velocidad, simplemente tomamos el signo más, porque significa que está acelerando. Entonces, por eso es que tomo más. Ahora la aceleración me copio que es 8, mira, 8, y el tiempo lo pongo que es 3. Y simplemente multiplico 3 por 8, eso me dará un total de 24, ¿sí? 3 por 8, mira, 24. Y este v que está sumando de este lado, lo llevo al otro lado para que se junte con la otra v, ¿no? Entonces, si estás sumando, al otro lado pasa restando, mira, mira, menos v, ¿sí? Este v que está positivo pasa restando menos v. Y 8 por 3, 24. Ahora restas, ¿verdad? 5v menos 1v, solamente restas numeritos. 5 menos 1, eso es 4. ¿Listo? Entonces acá pondrás 4 veces v es igual a 24. Este 4 que está multiplicando a la variable, ¿cómo pasa al otro extremo? Dividiendo, ¿verdad? Entonces dices 24 entre 4. ¿Y cuánto es 24 entre 4? Eso te da un total de 6. O sea, v sería 6 metros por segundo. Y justo lo que te pides es, ¿verdad? Como te pide v, eso vendría a ser mi respuesta. Porque también te podría pedir la velocidad final. Entonces, ¿qué harías? Si v vale 6, lo multiplicas por 5, vendría a ser 30. O sea, pues si me calculo v y con eso vas a tener cualquier otra cosa que te pidan. Bueno, termino con estos tres problemitas. Nivel básico, como te vuelvo a repetir, ¿no? Espero te haya gustado este pequeño video. Si es así, no sé, deja tu like, no sé, bueno, si te gusta, ¿no? Y si es que algo no comprendes o si es que consideras que me hace falta algo más, tal vez no, déjalo en los comentarios, ¿verdad? Y para poder ayudarte de cierto modo, te puedo responder también. Entonces me despido. Hasta un próximo video, jóvenes. Adiós.